TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a Canal 10. Los propósitos fundamentales de este programa educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español. Y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. Un poco para retroalimentar los programas anteriores y que son muy importantes para comprender el segmento de hoy, ya que trataremos el tema de estrategias para la comprensión de palabras nuevas o desconocidas en los diferentes tipos de texto. En programas anteriores, por ejemplo, hablábamos de estrategias para la comprensión lectora. Y bueno, les adelantaba que leer comprensivamente es el fin último de un lector competente. Un lector competente, por ejemplo, debe tener la habilidad para no solamente comprender las ideas literales del texto, es decir, aquellas que están planteadas de manera explícita. Un lector competente también debe poseer la habilidad para comprender otras ideas que no están explícitamente, como las inferenciales. En el programa posterior hablábamos de la habilidad de la fluidez lectora y daba algunas estrategias para poder leer con rapidez, con precisión y también con prosodia. Y explicaba cada uno de estos aspectos. Pues bueno, ha llegado el turno de hablar del vocabulario. Esto significa cómo podemos nosotros llegar a la comprensión de las palabras, de las distintas palabras que están en los textos que leemos de manera diaria. Bueno, una de las estrategias que vamos a aprender el día de hoy va dirigida principalmente a los profesores. Yo sé que muchos de los profesores pasan pendiente del programa, principalmente el segmento Taller de la Palabra, por el propósito didáctico y metodológico. Y desde hace algunos días muchos se han acercado para consultarme acerca de cómo podemos hacer que los estudiantes logren la comprensión del vocabulario. Porque, ojo, uno de los requisitos para llegar a la comprensión lectora, además de tener fluidez, que es leer con rapidez, con prosodia y sin equivocaciones, es también comprender las palabras presentes en los textos. Y bueno, esta primera parte del programa va dirigido un poco a los profesores y voy a contestar esta pregunta a los profesores. Y es que vamos a hacer un poco de memoria y vamos a recordar que mientras estuvimos en las escuelas o en los colegios, las palabras, el vocabulario se trabajaba hasta el final de la clase de lectura. No sé si ustedes televidentes se acuerdan de cómo leíamos primero el texto y finalmente el profesor nos decía, busquen en el diccionario las palabras que ustedes desconocieron. Bueno, esta es una estrategia que no es natural a nuestros procesos cognitivos. Les voy a explicar un poco por qué. Cuando leemos nosotros un texto y encontramos una palabra que desconocemos, si continuamos con el proceso de la lectura y no logramos comprender esa palabra que nos encontramos, no vamos a poder comprender las demás ideas presentes en los textos. Entonces, lo lógico sería trabajar el vocabulario antes de la lectura. Y esta es precisamente una de las primeras estrategias que vamos a trabajar. Y esto va dirigido a los profesores nuevamente. Trabajar las palabras desconocidas antes de la lectura y no después como lo hacíamos tradicionalmente. En pantalla vamos a mostrar algunas estrategias para trabajar el antes de la lectura. Veamos. Identificar con anticipación las posibles palabras desconocidas para los estudiantes. Esto es muy importante. Los profesores debemos leer antes los textos con los que vamos a trabajar con los niños y niñas. Antes de leer el texto debemos de encontrar posibles palabras desconocidas para poder enseñarlas explícitamente. Número 2. Definir de manera sencilla las palabras desconocidas. Una vez que los profesores seleccionamos las palabras desconocidas, debemos enseñar explícitamente el significado de estas palabras de una manera sencilla, porque, ojo, la tercera estrategia es que, de ser posible, estas explicaciones deben ser acompañadas de imágenes o ilustraciones. Bueno, trabajar vocabulario a través de imágenes es una de las estrategias más funcionales,
ya que hay definiciones un poco ambiguas en los diccionarios. Si estas definiciones, y más el diccionario no es enciclopédico, si estas definiciones no son tan explícitas en los diccionarios, es trabajo de nosotros los profesores cómo definir de manera sencilla estas palabras y, de ser posible, acompañarlas de imágenes, principalmente en los grados del primer ciclo, es decir, primero, segundo y tercero. Pero lo que quiero enfatizar en esto es que las palabras desconocidas deben de trabajarse antes de la lectura, es decir, facilitar aquellas palabras que nosotros creamos que son claves para comprender el texto y que son de difícil comprensión. Bueno, vamos con la segunda parte, porque vocabulario no solamente se debe trabajar en el antes de la lectura, también debemos trabajarlo durante el proceso del desarrollo de la lectura. Y vamos a mostrar en pantalla 3 estrategias para trabajar durante la lectura. Número 1, proveer descripciones semánticas de las palabras para vincular su significado con el texto. Bueno, hay palabras que se pueden comprender a través de las relaciones semánticas que tienen con las palabras que están más cerca. Por ejemplo, si hay un nombre de una flor en particular, pero hay varias flores, hay varios nombres de flores alrededor de esta palabra que ya conocemos, fácilmente podemos deducir que esa palabra que desconocemos es una flor, por ejemplo. Número 2, repasar las definiciones presentadas en la primera etapa de la lectura. No es suficiente, introducir conceptos en el antes y olvidarnos en el durante. En el durante las definiciones deben reforzarse. Y número 3, diseñar preguntas para verificar la comprensión de las palabras desconocidas. Aquí podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué significa la palabra deterioro en el texto? O, por ejemplo, niños, ¿podrían decirme otra palabra que tenga un significado igual o parecido a deterioro? Incluso podríamos proponer a los estudiantes que escriban oraciones, redacten oraciones que hagan alusión a esa palabra que nosotros hemos identificado como desconocida para verificar si ellos realmente lograron la comprensión. Bueno, estas estrategias van dirigidas a los profesores que me han preguntado, me han consultado cómo puedo trabajar vocabulario en el aula. Y estas son mis recomendaciones, trabajarlo antes de la lectura. Ahora voy a explicar cómo podemos nosotros, como lectores competentes, lograr la comprensión del texto. Y esto es algo que algunos autores como Jiménez hablan de metacomprensión, Mateos también. ¿Qué es la metacomprensión? Es evaluar el proceso de la lectura. Es donde nosotros nos damos cuenta si realmente estamos comprendiendo o no el texto que estamos leyendo. En pantalla voy a mostrar un esquema que muestra más o menos cómo funciona este proceso que nos lleva a la comprensión de las palabras. El primer apartado, cuando me encuentro una palabra que desconozco, ¿qué hago? Leo hasta el final de la oración para ver si es importante. Puede ser que esta palabra desconocida no sea tan importante y que pueda continuarlo y no va a determinar la comprensión o no del texto. Si no es importante, me pregunto, ¿lo que leo tiene sentido? Si lo que leo sigue teniendo sentido a pesar de que no conozco el significado de esa palabra, podemos estar tranquilos. Ahora, ¿qué pasa si esa palabra es importante para comprender el texto? Bueno, ahí tendríamos que desarrollar 4 estrategias. La primera, tratar de comprender la palabra por el contexto. Y este es el ejemplo que yo les daba al inicio. Bueno, si esta palabra, si más adelante me sigue hablando de algo que está perjudicando una situación a una persona y esta palabra es deterioro, es probable que tenga el significado de empeorar las condiciones de algo o de alguien. Bueno, otra estrategia, vamos a mostrar el esquema en pantalla, es fijarnos en la palabra base, es decir, en los prefijos, en los sufijos, en la base. Esto nos puede ayudar a facilitar la comprensión. Tratarnos de imaginarnos la palabra también es otra estrategia que nos puede funcionar. Y finalmente, si ninguna de estas estrategias nos permiten llegar a la comprensión de la palabra, vamos a ir al diccionario y a consultar la palabra. Pero ojo, yo no recomiendo tanto, cuando somos lectores competentes, lo mejor es comprender la palabra a través del contexto, porque se imaginan ustedes estar con un diccionario cada 5 palabras que encontramos en los textos. Esto puede perjudicar de alguna manera la comprensión del texto. Vamos a mostrar un ejemplo de un texto en pantalla, lo voy a leer. Tengo 2 palabras resaltadas y vamos a evaluar alguna de estas estrategias.
Amigos de la Tierra es una organización internacional que lucha por la protección del medio ambiente. Los objetivos declarados de la organización son proteger la Tierra de su deterioro, remediar los daños causados por las actividades humanas, salvaguardar los recursos naturales, promover el desarrollo sostenible y preservar la diversidad étnica, cultural y ecológica del planeta a través de la educación pública, la presión política, la propaganda, las protestas pacíficas y, en algunas ocasiones, la acción directa. Veamos, nos vamos a detener rápidamente en estas dos palabras que son deterioro y salvaguardar. Deterioro. Yo puedo deducir el significado de esa palabra por el contexto, porque me está hablando de proteger la tierra de su deterioro, ¿sí? Y también remediar los daños causados. Daño y protección pueden ser mis palabras claves del contexto para poder comprender deterioro y saber de qué esta palabra significa que algo o alguien está en peor estado o condición. La siguiente palabra resaltada es salvaguardar. Observemos que salvaguardar nos da la pista, su composición, su estructura como palabra. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos verbos que son salvar y son guardar. Y salvar y guardar tienen relación con proteger, con cuidar. Y así puedo yo inferir que esta palabra significa cuidar o proteger el planeta Tierra de sus actividades humanas, de las actividades humanas. Bueno, esto ha sido el segmento taller de la palabra. Espero que estas estrategias metodológicas les ayuden a ustedes a comprender las palabras de los textos, porque como les dije anteriormente, llegar a la comprensión es un proceso complejo. Ya le explicaba que hay un proceso de decodificación y aunado a esto también hay procesos que tienen que ver con la fluidez, es decir, la rapidez, prosodia y entonación con la que leemos los textos, y también comprender las palabras. Si no logramos la comprensión de las palabras, de algunas palabras presentes en el texto, muy difícilmente llegamos a la comprensión global. Bueno, les saludo Eter Núñez. Este fue el segmento Taller de la Palabra. Los invito a que sigan en sintonía del programa Nuestra Lengua y a continuación novedades del español. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su segmento lingüístico Novedades del Español, en el cual compartiremos aspectos etimológicos y semánticos de las palabras padre y agua. ¿Por qué? Porque este 19 de marzo celebramos el Día del Padre y cada 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. Soy Iliana Marisa González. Según el diccionario de la lengua española, la palabra padre hace referencia al varón o animal macho que ha engendrado otro ser de su misma especie. Igualmente se refiere al varón que ejerce las funciones de padre. A continuación, datos etimológicos y semánticos de la palabra padre. De acuerdo con el diccionario de la lengua castellana de Fernando Corripio, la palabra padre deriva del latín pater, patres, siglo XVI, y significa el que ha tenido uno o más hijos. Según etimologías.net, el latín pater significa padre de familia, patrono, defensor o protector. El diccionario de María Moliner registra las siguientes acepciones del término padre. Un hombre con una relación a una familia o descendencia que proviene toda de él, antepasado, genealogía, tronco. Creador o autor de una cosa. Ejemplo, Newton es el padre de la física. Tratamiento que se da a los eclesiásticos, sacerdotes y frailes, antepuesto al nombre o al apellido o para dirigirse a ellos. El padre Antonio, el padre García. Antepasados. La historia de nuestros padres, Adán y Eva,
fueron nuestros primeros padres. Adjetivo muy grande. Se armó el lío padre. Igualmente menciona diferentes tipos de padres. Padre adoptivo, padre de almas, prelado o párroco. Padre conscripto, miembro del Senado romano, senador. Padre espiritual, Padre eterno, primera persona de la Santísima Trinidad. Padre de familia, Padre de la Iglesia. Se da este nombre a los doctores de la Iglesia como San Agustín, San Juan Crisóstomo o San Gregorio, cuyos escritos tienen autoridad en materia de fe. Santo Padre, patrística, patrología. Padre de la patria, padre político, suegro. Padre Santo, el Papa, Santo Padre. Entre sus sinónimos se encuentran papá, progenitor, padrazo, ascendiente, procreador, autor, creador, inventor, generador, productor, fraile, religioso, sacerdote, clérigo. Entre sus derivados podemos mencionar padrastro, padrino, padrazo, apadrinar, apadrinamiento, compadre, empadrarse, etc. En Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky se lee: deme 4 rublos y lo desempeñaré. Es un recuerdo de mi padre. En el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha podemos encontrar: pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. Pues en verdad, dijo el cura, que no le ha de valer al hijo la bondad del padre. Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que a trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra y al pastor Daniel y a sus églogas y a las endiabladas y revueltas razones de su autor, quemaré con ellos al padre que me engendró, si anduviera en figura de caballero andante. El diccionario de la lengua española nos hace ver que la palabra agua se refiere al líquido transparente, inoloro, incoloro e insípido, en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno. Seguidamente, los aspectos etimológicos y semánticos de la palabra agua. De acuerdo con CervantesVirtual.com, la palabra agua deriva del latín aqua. Se origina en una raíz indoeuropea aqua. En el diccionario de María Moliner se registran diferentes tipos de agua. Agua de Sahar, agua bendita, la bendecida por un sacerdote para usos religiosos. Agua blanda, la potable que tiene pocas sales en disolución. Agua carbonatada, agua con ácido carbónico disuelto en ella a presión. Agua de colonia, perfume. Agua dulce, agua dura, la que, sin dejar de ser potable, tiene muchas sales en disolución. Agua medicinal, la mineral que tiene propiedades curativas. Agua de nafa, agua natural por oposición a mineral, la de beber, procedente de manantiales ordinarios, sin composición especialmente mineral. Agua potable, la apta para ser bebida. Agua salada, la de mar y de algunos lagos, muy cargada de sales y no apta para beber. Agua termal, la que brota caliente de un manantial, aguas termales. Agua tofana, veneno muy activo que se usó en Italia. Agua tónica, bebida gaseosa, ligeramente amarga, que contiene quinina. Agua viva, la que brota de un manantial. Aguas bautismales, agua con que se bautiza. Agua jurisdiccionales, aguas territoriales. Aguas muertas, las estancadas. Refranes con la palabra agua. Agua pasada no muele molino. Ahogarse en un vaso de agua. Caer como un balde de agua fría.
tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Llevar agua para su molino, tranquilo como agua de tanque. En el libro Don Quijote de la Mancha podemos leer: dijo el duque a Sancho que se adeliñase y compusiese para ir a ser gobernador, ya que sus insulanos le estaban esperando como el agua de mayo. Entre las sustancias más importantes que existen en la superficie del globo que habitamos, se puede mencionar el agua como la sustancia principal, precisamente por su abundancia y utilidad. Sin ella no sería posible la existencia de los seres. Agradecemos una vez más su gentil atención, así como sus comentarios, sus aportes a este segmento. Les invitamos a que continúen escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Les saluda Iliana Marisa González y les invito a una próxima edición del segmento Novedades del Español. Y en nuestro segmento Café Literario hemos querido preparar este homenaje a los padres desde la poesía. Hoy se celebra al padre, al papá, al papito, al tata, al hombre que nos dio la vida, que nos educó, que nos dio todo para que seamos lo que hoy somos y que nos sigue acompañando desde su andar cansado. También al padre que no conocimos o al padre ausente, que no volvimos a ver y que todavía esperamos. También al que está en el seno de la tierra y ahora más que nunca está presente en nuestros corazones. A todos ellos hemos querido hacer este homenaje desde la poesía. En esta ocasión nos acompañan Wendy Alfaro, es graduada del profesorado en la enseñanza del español en esta universidad pedagógica, con una experiencia y una formación en poesía, música, teatro. Y en el fondo musical, el levantamiento musical y coproducción de los poemas, los jóvenes Alex Ortega, estudiante de la carrera del profesorado en música, también de esta universidad, y Eduardo Fuentes, arquitecto y músico autodidacta. Comenzamos, Wendy, ¿estamos listos? Así es. Este poema comenzaremos con Hablando al Padre, de Gabriela Mistral, poeta chilena. Ella dice: por cuanto soy, gracias te doy. Padre, has de oír este decir, que se me abren los labios como flor. Te llamaré, Padre, porque la palabra sabe más amor. Te llamaré Padre, porque la palabra me sabe a más amor. Tú ya me sé, pues que mire en mi carne prendido tu fulgor, me has de ayudar a caminar sin deshojar mi rosa de esplendor. Me has de ayudar a alimentar como una llama azul mi juventud, sin material vasto y carnal, con olorosos leños de virtud. Por cuanto soy, gracias te doy, porque me abren los cielos tu joyel. Me cante el mar y echa el pomar para mis labios en sus pomas miel. Porque me das, Padre, en la faz la gracia de la nieve recibir. Y por el ver la tarde arder, por el encantamiento de existir. Por el tener más que otro ser, capacidad de amor y de emoción, y el anhelar y el alcanzar, ir poniendo en vida perfección. Padre, para ir por el vivir, dame tu mano suave y tu amistad. Pues te diré, sola no sé, ir rectamente hacia tu claridad. Dame el saber de cada ser, a la huerta llamar con suavidad, llevarle el don, mi corazón,
y nevarle delirios su heredad. Dame el pensar en ti al rodar, herida en medio del camino. Así no llamaré, recordaré el verdadero sutil que alienta en ti. Tras el vivir, dame el dormir con los que aquí anudaste a mi querer. De tu arrullar hondo el soñar, hogar dentro de ti nos has de hacer. Te llamaré, Padre, porque la palabra me sabe a más amor. Y en este poema, El retorno del padre, de Claudio Barrera, poeta ceibeño, él manifiesta su alegría de la visita del padre que vuelve a la casa familiar. Aunque traiga las manos vacías, no hay resentimientos. El retorno del padre. Hoy vendrá mi padre. La casa estará más hermosa que nunca, más brillante el cielo y el pan de la mesa, más dulce y más bueno. En el horizonte las cintas azules caerán sobre el monte, y aunque traiga las manos vacías, besaremos sus manos cansadas de golpes amargos que brinda la vida. Te esperaré, con ansias y amor te esperaré, te esperaré, te esperaré. Con ansias y amor te esperaré. Todos en la casa no diremos nada. El hogar estará luminoso ese día. No hay resentimientos por un dolor grande que ya en el ocaso se torna alegría. En el horizonte las cinturas azules caerán sobre el monte, y aunque traiga las manos vacías, besaremos sus manos cansadas de golpes amargos que brinda la vida. Porque el llanto que nuble sus ojos será una alegría, y aunque venga solo y aunque venga triste, arrastrando las huellas amargas de sus agonías, sin decirle nada, sin una palabra que fuera un reproche, llenaremos de besos ardientes sus manos vacías. Hoy vendrá mi padre, la casa estará más hermosa que nunca, más brillante el cielo y pan de la mesa más dulce y más bueno. Te esperaré, Te esperaré, con ansias y amor te esperaré, te esperaré, te esperaré, con ansias y amor te esperaré. ¿Cuándo conoció al padre?, se pregunta John Sevilla Connolly, poeta de San Juan Curva, La Lima Cortés, en su poema A mi padre, en la voz de Eduardo. Lo conocí en las alas más audaces del sueño, el día en que los peces tomaron la luna por asalto. Ya para entonces cabalgaba furioso en la ternura pálida del mundo. Nunca supo decirme la verdadera razón del equilibrio, porque en su espacio no cabían golpes. Hoy en esta constelación de reflexiones, ungido con la nostalgia de su canto, cierro el cansado libro de viejos errores y regreso al oscuro vértice de mis cavilaciones. Y en este recorrido poético, Wendy, amigos, no podía faltar este poema Mi padre, de Roberto Sosa, poeta nacido en Lloro. En este fragmento escucharemos no solamente una descripción del padre, sino también su brazo campesino. Exalta su valentía y su fortaleza hacia la adversidad. De allá de Cuscatlán del sur anclado vino mi padre,
con despeñados lagos en los dedos. Él conoció lo dulce del límite que llama, amaba los inviernos, la mañana, las olas. Trabajó sin palabras por darnos pan y libros, y así jugó a los naipes vacilantes del hambre. No sé cómo en su pecho se sostenía un astro, ni cómo lo cuidó de las pedradas. Solo sé que esta tierra, constructora de pinos, le humilló simplemente. Por eso se alejaba de música orillado, hacia donde se astillan crepúsculo y velero. Miradle, sí, miradle. Me trae para el hijo gaviota y redes de aire. Mi puerta toca y dice buenos días. Miradle, sí, miradle, que viene ensangrentado. Después los hospitales y médicos inmensos vigilando la escarcha. Su traje y desamparo combatiendo el espanto. Sus pulmones azules, la poesía y mi nada. Un día sin principio cayó en absurda hierba. Su brazo campesino borró espejos y rostros y chozas y comarcas, y los trenes del tiempo en humo inalcanzable se llevaron su nombre. 9 le dimos tierra, aún oigo los pasos de asfalto, ruina y viento, las campanas huyendo y el golpe de la caja que derribó el ocaso. Yo no hubiera querido regresarme y dejarle inmensamente solo. Frente al agua del agua, Padre mío, ¿qué límites te llaman? Mi niño bueno, dime, ¿qué mano pudo hacerlo? Dejadle, Así dejadle, que nadie ya le toque. Y también hemos rescatado un poema a la memoria de mi padre, de Teresa Morejón de Bográn, de 1960. Es noche ya, la luna en el oriente, melancólica imagen de mi amor. Pálida, augusta levantar su frente, parece que comparte mi dolor. Ella habla a mi alma frases de delirio, la exaspera y la calma de una vez. Ella, testigo de mi cruel martirio, de cuántas dichas lo será a la vez. Hoy, inspirando mi fatal tristeza de estas, símbolo perfecto es. Ella, encarnación de la pureza, es del hombre, Dios, el corazón tal vez. Cuando inclina su disco en occidente, vertiendo un mar de amarillenta luz, reproduce la escena acá en mi mente de Dios muriendo en afrentosa cruz. Y mil vagos y dulces pensamientos desordenados en tropel me asaltan. Pero ay, duran brevísimos momentos, tan solo aquellos de dolor no faltan. Vuelvo al origen de mi ser, mi padre, y lo sueña mi loca fantasía. Triste, tan triste, cual la Virgen Madre, cuando el alma de su alma se moría. Luego en la tierra busco en torno mío en que apoyar mi vacilante fe. Por toda realidad hallo el vacío en que me deja el que padre fue. Vacío aterrador, lóbregro, intenso, como lo fuera el insondable caos, antes que la voz del ser del universo le dijera a lo increado, levantaos. Mas yo llenaré con tu recuerdo y con la fe que me inspiraste en Dios, cuando en las noches del glacial invierno, platicando pasábamos los dos. Tras el prisma del tiempo y los dolores adquiriendo belleza y robustez, veré siempre recuerdos seductores de mi casa y dulcísima niñez. ¿Lo recuerdas? Cuando era una chiquilla te preguntaba en mi infantil anhelo, cuando la luna en el espacio brilla, ¿tienen fiesta los ángeles del cielo? Y tú me respondías dulcemente, la luna a intervalos nos da su luz, mas los buenos, hija, eternamente tienen gloria en las plantas de Jesús. Padre del corazón, yo tu alma veo en esos rayos de celeste luz, mientras llevo infeliz sin cirineo la más pesada y dolorosa cruz. De esta forma, Alex y Eduardo, que nos han acompañado con su talento, y la bellísima voz de Wendy, hemos querido en nuestro segmento Café Literario homenajear a los padres. Felicidades padres en su día y los esperamos siempre fieles a nuestro segmento Café Literario.
Muy buenas noches, estimados televidentes del programa Nuestra Lengua. Sean bienvenidos al cuarto segmento del programa Salgamos de Dudas, siempre agradeciendo su sintonía y su preferencia para con nosotros. Nuevamente me encuentro en la grata compañía de la licenciada Sonia Mendoza, ella nos ayudará a resolver todas las dudas y preguntas que nos han formulado nuestros televidentes a través de las páginas. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, Cecia. Estamos aquí nuevamente para contestar las interrogantes que ustedes tienen acerca de nuestro idioma. Así es, bien. Y les recordamos que pueden buscar la trivia en este momento en la página de Facebook. Pueden buscarnos como Nuestra Lengua TV Letras. Y vamos a dar una última lectura, una primera lectura a la trivia. Esta es, acoquinarse. Quiere decir, opción A, endeudarse, opción B, acobardarse, u opción C, envalentonarse. Si usted conoce la respuesta, puede abocarse a la publicación y comentar. Para comenzar el segmento, profesora, vamos a tratar dos palabras que tal vez que por su similitud fonética, tal vez hemos confundido sus significados. Hablamos de extinto y extinguir. ¿Cuál es el uso correcto? ¿Extinto o extinguido? Sí, aquí nos encontramos con dos palabras que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Extinto se refiere a un adjetivo que significa fallecido o muerto. Y tenemos también la palabra extinguido, que es el participio del verbo extinguir, empleado para la formación de tiempos compuestos y perífrasis verbales. En este sentido, la confusión ha venido, como decía usted, Cecia, por la similitud también de significados próximos de estas dos palabras, pero realmente deben usarse de manera indistinta. Una es adjetivo y la otra es usada también como tiempo compuesto, ¿verdad? O en perífrasis verbales, que aquí estamos hablando de esas construcciones que podemos hacer de 12 verbos, donde uno va conjugado y el otro va en forma impersonal. O pueden ser más formas verbales también, ¿verdad? Donde puede utilizarse un verbo conjugado y puede ir otro en gerundio o en infinitivo o dos en infinitivo. Eso puede variar. Muy bien, profesora, pero la pregunta que le formulamos es, ¿cuándo utilizar extinguido? Extinguido lo vamos a utilizar en la formación de los tiempos compuestos y significa hacer que cese o se acabe algo. Tenemos unos ejemplos, Cecia. El primero nos dice, se ha extinguido el fuego. Y el segundo, el plazo de inscripciones se ha extinguido. El amor que sentía se había extinguido con los años. Ahí tenemos 3 ejemplos de la palabra extinguir. En este sentido, en esta época, diríamos mejor, donde se producen bastantes incendios, ¿verdad? Sí, así es. El uso de esta palabra es apropiado para cuando decimos que el fuego sea extinguido. Bien, y observamos que haber, el verbo haber es un verbo que está de una forma impersonal, ¿no? El verbo haber está conjugado, ¿verdad? Está en presente, y extinguido está en participio. Ah, muy bien, bueno. Ahora vamos a tratar cuándo utilizar extinto. Extinto tenemos que es un adjetivo y se emplea para significar muerto o fallecido. Tenemos 2 ejemplos, Cecia, si nos ayuda. Así es, el primero dice, fueron hallados los fósiles de una especie extinta. Y el segundo, los dinosaurios son una especie extinta. En muchos casos en biología y también en lingüística vemos muy utilizada esta palabra porque hay muchos animales que se han extinto, que han sido muertos a causa de, del tiempo o tal vez por la mano del hombre, así como en lingüística hay muchas lenguas que han muerto. Que han muerto y diríamos que las lenguas están extintas, ¿verdad? Así es. Son lenguas extintas y en el caso de los animales también especie extinta. Sí, lo utilizamos en la lingüística y en la biología. Y en Honduras hay muchas lenguas que han muerto, que por su desuso se han extinto. Así como el lenca, el chortí, entre otros. El matagalpa. Así es. Lenguas indígenas que lastimosamente las hemos perdido. Bien, hablando también de esas 2 palabras, utilizamos a veces extintor y en unos países se utiliza extinguidor. En este caso, ¿cuál sería la correcta? ¿Extinguidor o extintor? En el caso nuestro, ¿verdad? En nuestro país o esta zona utilizamos mucho extintor, aunque hay otros países, como en México, que le llaman extinguidor, ¿verdad? Pero nosotros utilizamos normalmente extintor. Muy bien, profesora, muchas gracias por esta aclaración. Y ahora vamos a emplear muy bien estas 2 palabras, ya que sabemos cuál es su diferencia y en qué momento deben usarse. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Esta es, ¿digresión o disgresión? ¿Cuál es la forma correcta?
aunque nosotros vemos ahí que hay un cambio, ¿verdad? Una S, pero digresión le llamamos a esa grafía adecuada de este sustantivo, que es el definido como la ruptura del hilo del discurso con algo vagamente relacionado. Cecia, en este caso nosotros también como figura literaria diríamos que en el discurso se da un cambio temporal de tema y a eso también le llamamos digresión, ¿verdad? Como figura literaria. Sí, que eso entretiene muchísimo al lector. Al lector, así es. Bien, tenemos en nuestras pantallas que el diccionario panhispánico de dudas señala que digresión es una forma errónea porque surge el cruce del término correcto digresión y el prefijo dis. Por ejemplo, es correcto decir, su discurso no demuestra atisbo de digresión. Y yo busqué si existía digredir y este no existe. Digredir no existe, ya que digresión es un sustantivo, ¿no? Sí, entonces recordamos a los televidentes que el término que vamos a utilizar es digresión. Sí, así que es que tal vez creemos que el prefijo dis, que demuestra oposición o negación, es lo mismo y que cabe con el mismo significado en digresión, pero hay otras palabras que demuestran esta oposición sin la S, por ejemplo, diferir. Diferir. Así es. Lo que sucede es que en el habla coloquial es muy común utilizar, escuchar, mejor dicho, este tipo de términos, pero estamos diciéndoles en este momento que lo correcto va a ser utilizar digresión. Sí, que si nosotros utilizamos digresión, pues solamente vamos a suprimir esa S para que la palabra sea correcta. Así es. Bien abordada esta pregunta, daremos paso a la tercera. ¿Es adecuada la palabra voucher? ¿Qué sucede? Con las voces inglesas siempre hay alguna duda, ¿verdad? En el momento de utilizarlas en nuestro idioma. Voucher es una voz inglesa que se refiere al comprobante o resguardo de operaciones bancarias. Y en este caso su adaptación gráfica al español es voucher. Aquí vemos que es una palabra grave y lleva tilde en la A. Y la voz inglesa, vamos a tener ese cuidado, ¿verdad? De cuando la utilicemos, va a escribirse entre comillas o en cursiva, ¿verdad? Pero en el ámbito nacional es muy común escuchar ese término españolizado. Aquí lo tenemos, que las dos son igualmente admisibles. La grafía inglesa voucher como la hispanizada voucher. En el caso de la forma inglesa, ya lo habíamos mencionado, debe estar en cursivas o entre comillas. Ese cuidado debemos tenerlo mucho. Y tenemos un ejemplo también que luego de pagar me pidió que firmara el voucher. Entonces, recordamos a nuestro público que las dos son admitidas, pero preferiblemente utilizar la hispanizada, siempre teniendo en cuenta que la voz inglesa la vamos a utilizar entre comillas por ser un término extranjero. Cuando nosotros agregamos nuevas palabras a nuestro diccionario y que estas provienen de una voz extranjera, en este caso inglesa, debemos tener en cuenta que siempre la grafía cambia. En este caso ya no se escribe con OU, sino que con AU y tildando la A porque es una palabra esdrújula. Por tanto, grave, perdón, es una palabra grave y por tanto debe tildarse en la A siempre que la utilicemos en la versión hispanizada. Y si nosotros no queremos utilizar este anglicismo, bien podemos utilizar la palabra comprobante de pago o bono. Así es, por si no queremos utilizar este anglicismo. Y que bono es la otra acepción que se le da a esta palabra. Generalmente decimos un bono de regalo, pero en otros países se menciona como voucher, refiriéndose a ese bono de regalo. Y es bueno siempre llevar un control de todos estos papelitos comprobantes de pago para poder tener un control sobre nuestras finanzas. Así es. Bien. Bueno, abordadas estas tres preguntas y sabiendo ya la correcta grafía de la palabra voucher, vamos a dar paso a un cartel, profesora, que nos han enviado a través de la página de Facebook, que dice de la siguiente manera: disfruta de la tecnología durante tu viaje. ¿En qué lugar podemos encontrar el error ahí? Tenemos un cartel donde pues sabemos que en este tiempo ahora con la tecnología las personas, me imagino que es un medio de transporte y nos presenta este término, aunque, ¿verdad?, con un pequeño error ortográfico ahí, que es en tecnología. En vez de la G, debiera ser C. Si vamos a disfrutar dentro de este medio del internet, pues que sea también bien escrito, con C. He visto frecuentemente este error técnico, con un colegio técnico siempre, o muchas veces he encontrado este error, pero pues rectificamos que siempre se utiliza una C. Aunque tal vez cuando lo pronunciemos suene a una G, la correcta grafía es
con una C. Sí. Y en este momento vamos a dar paso a responder a la trivia, que imagino que muchos de ustedes la han respondido y han comentado la respuesta correcta en el Facebook. Vamos a darle una última lectura. Acoquinarse quiere decir endeudarse, acobardarse o envalentonarse. ¿Cuál es la respuesta, profesora? La respuesta correcta es acobardarse. Y también este término lo podemos encontrar con otros sinónimos, ¿verdad? Podemos decir amedrentar, podemos decir intimidar, asustar. ¿verdad? Asustar. Y en este sentido está empleado también de manera como recíproca, ¿verdad? El verbo. Generalmente ese es su uso con la terminación pronominal al final, se. Un término muy nuevo para nosotros y que lo podemos incluir en nuestro vocabulario. Queremos despedirnos de ustedes, no sin antes felicitar a los padres en este su día. Quiero decirle que para los niños el primer héroe es su padre y para las niñas su primer amor es su padre. Por tanto, quiero felicitar en este día a mi padre, Henry Omar Espinal, quien lo aprecio mucho y espero que haya tenido un día muy especial. De igual manera también yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a algunos de los papás de mi familia. En primer lugar a mi esposo, Alec Estrada, a mi papá y a mi hermano que tienen el mismo nombre, Darío Mendoza, y mis cuñados, que espero pues que Dios les bendiga y que siempre estén, ¿verdad?, con esa labor tan grande de ser papás. Así es, nos despedimos de ustedes haciéndoles saber que puede ser parte de nosotros enviándonos sus comentarios, preguntas, sugerencias a través de nuestras páginas en internet. En Facebook nos pueden encontrar como Nuestra Lengua TV Letras y nuestro correo electrónico es nuestralengua@upnfm.edu.hn. Nos despedimos de ustedes invitándolos a sintonizarnos el próximo lunes a punto de las 8 de la noche. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.